Alimentación, que es el primer circuito práctico y necesario que se necesita siempre en electrónica. ¿Cómo vamos a definir o cómo se define una fuente de alimentación? Es un circuito que recibe corriente alterna y la convierte en corriente continua. ¿De dónde vamos a recibir la corriente alterna? ¿De dónde la vamos a sacar? De la energía comercial, o sea, de la red. Y la vamos a convertir en corriente continua. ¿Por qué corriente continua? Porque las cargas electrónicas, como dijimos anteriormente, están hechas de semiconductores y básicamente el principal elemento va a ser el transistor. Y los transistores necesitan para trabajar corriente continua, pero también a bajo voltaje. O sea, nuestros celulares, nuestro computador, el radio, la televisión, etcétera, todos necesitan transistores y necesitan corriente continua y a bajo voltaje. La red tiene tensiones de 120 o 240 dependiendo del país, por lo tanto lo primero que debo hacer para llegar a una fuente de alimentación es bajar el voltaje. ¿Qué elemento hace esta operación de bajar el voltaje? Lo que nosotros llamamos un transformador. ¿Qué es un transformador? Cojo un núcleo ferromagnético y sobre el enrollo, hago un enrollamiento, que llamo primario, le aplico la tensión de red, o sea, le estoy aplicando una tensión B1, genera una corriente I1 variable. Esta corriente variable genera un campo magnético alrededor de este núcleo, y si yo coloco otro enrollado, este campo magnético genera un voltaje inducido sobre este nuevo arrollamiento, y si le coloco una carga por aquí circulará una corriente. ¿Qué he hecho? Cojo la potencia de entrada, o sea, estoy pidiendo a la red el producto B1, que es la potencia eléctrica, y a la carga le estoy entregando una potencia que es B2 y 2. Lo ideal es que ninguno de los elementos, ni los enrollados, ni el núcleo pierda energía, por lo tanto, en este caso, B1 por I1 debe ser igual a B2 por I2. El número de espiras del primario lo llamo N1, el número de espiras del secundario lo llamo N2, y voy a tener dos posibilidades. Si N1 es mayor que a N2, voy a tener que el voltaje 1 va a ser mayor que el voltaje 2, que es lo que necesito yo, que este voltaje se reduzca, pero voy a tener que la corriente I2 va a ser mayor que la corriente I1. Este transformador se llama reducidor, que es el que vamos a necesitar, porque podríamos tener que N1 fuera menor que N2, entonces en este caso el voltaje 1 es menor al voltaje 2, o sea, elevamos el voltaje, pero la corriente 1 será mayor a la corriente 2. En este caso nos interesa esta circunstancia. Entonces, vamos a usar el símbolo, no, pues esta es una explicación. Ahora lo que yo quiero, o lo que voy a usar aquí, es la simbología del transformador. Pinto la bobina primaria, le aplico un voltaje S1 y va a aparecer una corriente I1, y la parte secundaria la voy a llamar B2. Para trabajar con un transformador, lo primero que necesito conocer es esta relación de voltaje. Este es un dato importante y necesario para poder trabajar con uno. Y esto pues lo dan los fabricantes, o uno lo especifica para que se lo construyan, es qué voltaje necesito en el primario, qué voltaje necesito en el secundario. Ese es el primer dato indispensable que necesitamos para poder empezar a trabajar con transformadores. Lo siguiente es, ya dije aquí, yo coloco una fuente de alterna, genero una corriente aquí, aquí se induce un voltaje y coloco aquí una carga. O sea, aquí va a aparecer un B2 y un I2. O sea, sobre la carga estoy pidiendo una potencia, o le estoy entregando una potencia B2 por I2. Esta corriente, para que pueda circular, va a depender del calibre de este transformador, cómo lo construyeron. Lo mismo aquí va a circular una corriente I1. El calibre de conductor que coloqué debe tener
esa capacidad. ¿Qué quiere decir? Que yo vaya a tener un límite de corriente, o sea, un límite de potencia. ¿Cuál va a ser la potencia del transformador que es capaz de transformar? Es decir, yo necesito saber cuánta potencia es capaz de transformar el transformador. Y estos son los datos siempre necesarios. Pongámoslo por un ejemplo. Supongamos que tengo un transformador 120 a 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo coloco aquí una carga de 5 ohmios, quiere decir que la corriente que va a circular por aquí, 4 amperios, y la potencia que va a consumir esta carga será 4 por 20, 80 vatios. Esos 80 vatios se los estoy pidiendo a la red. Aquí va a circular una corriente, este calibre lo debe soportar, el transformador en el secundario debe soportar 4 amperios. ¿Por qué? Porque si pongo un transformador que no resiste esta corriente, entonces que la potencia es menor, pues seguramente se va a quemar el transformador porque el calibre de cobre con que se fabricó pues no es capaz de soportar la corriente que quiero que circule. Si sucediera el caso contrario, que yo coloco un transformador de más capacidad, por ejemplo 500 vatios, quiere decir que resiste una corriente superior acá. O sea, técnicamente no hay un problema. El único problema es el costo. Obviamente un transformador de mayor potencia tiene un costo mayor y sería, desde el punto de vista de ingeniería, siempre el factor económico va a jugar un papel fundamental. Pero yo estoy hablando aquí de 120 y 20, pero recuerden aquí que 120 es una onda senoidal y las estoy transformando en el secundario en una onda menor de 20 voltios. Pero entonces, ¿qué estoy hablando yo? ¿120 qué es? El valor pico, el valor... Entonces, a mí lo que me interesa es el valor eficaz. ¿Qué es el valor eficaz? El valor que esta señal la estoy usando para producir potencia aquí. Estas señales que estoy colocando aquí es porque me van a dar potencia. ¿Qué es una señal de 120 o es una señal de 20 voltios? Es un equivalente al decir, por ejemplo, si yo digo que aquí tengo 20 voltios eficaces, es porque yo puedo hacer esto, colocar una fuente de continua de 20 voltios, colocárselo a una resistencia de 5 ohmios, y la potencia que le estoy suministrando es equivalente a la que hice aquí. O sea, el valor eficaz es un equivalente a continua. Este valor de 120 es un equivalente a tener 120 de continua porque es la que me va a producir la potencia que yo necesito. Desde el punto de vista matemático, yo lo tengo que expresar como una ecuación y la ecuación es que el valor eficaz es 1 sobre t, la integral entre 0 y t del valor de la señal por dt. Esa es la ecuación de valor eficaz que uno utiliza. Para una onda senoidal, lo que hace uno es, dice, el valor eficaz de una onda senoidal es la raíz cuadrada de 1 sobre t, pues trabajo en radianes, digo aquí es pi, aquí es 2pi, entonces digo la integral entre 1 y 2pi entre 0 y 2pi de la onda, que es bp seno de omega t al cuadrado de omega t. Indica que este valor eficaz, si resuelven la ecuación y ustedes ya la conocen, es bp por raíz de 2. O sea, una onda senoidal uno puede comprobar esta ecuación. Si conoce el valor pico puede calcular el valor eficaz, o si conoce el valor eficaz puede calcular el valor pico. De otra parte, lo que hemos hecho hasta ahora es transformar o reducir el voltaje. Estamos haciendo esto. Reducir el voltaje a través de un transformador. Pero tengo un problema, es la onda que aparece aquí es una onda alterna que indica que la onda o el sentido de la corriente está cambiando periódicamente. Y en continua uno lo que necesita es que la corriente siempre vaya en un sentido.
debemos evitar la inversión. Para eso, entonces vamos a colocar los diodos, que son elementos que permiten el paso de corriente en un sentido y lo evitan en el otro. Entonces, hacemos un análisis en el secundario, o sea, el voltaje de 2 es un voltaje en ese punto senoidal, esto vale Vp y esto vale menos Vp. Y hacemos un análisis en el tiempo, ya lo sabemos hacer, ciclo positivo, o sea, entre 0 y t medios, el diodo está en conducción. Si lo trabajamos como un diodo ideal, entonces aparece toda la onda completa, pero entre 0, entre t medios y t, estoy invirtiendo, el diodo es un circuito abierto y aparece esta señal. Si trabajamos con diodos reales, entonces lo que decimos es, no puede entrar en conducción hasta que no venza el B gamma, o sea, hasta que no haya B gamma, en nuestro caso 0,7, y la onda sería esta. Y esto lo llamamos nosotros rectificación de media onda. Este es un rectificador de media onda. ¿Qué vamos a decir? Vamos a despreciar los 0,7 para que no es una primera aproximación, es no tener en cuenta los 0,7. Y entonces lo que digo yo es, mire, yo le entrego una onda senoidal, pero a la carga me aparece media onda. Ahora mi problema es qué potencia estoy entregándole o qué potencia eléctrica le estoy entregando a la carga. Entonces lo que tengo que decir es, esta señal que yo le estoy aplicando me está produciendo un valor eficaz, que es el que me interesa, que es el que me produce la potencia. Entonces calculo el valor eficaz. El valor eficaz de esta onda es la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi, aquí es 2pi, aquí es pi, la integral entre 0 y pi, porque entre t medio, entre pi y 2pi vale 0, de Bp seno de omega t, todo esto al cuadrado de omega t. Si hago esta ecuación, la resuelvo, me da que el valor eficaz de esa onda en rojo es 0.5 Bp, lo que me indica que la potencia eléctrica va a ser el valor eficaz que se presenta aquí por la corriente eficaz, me dará la potencia que recibe la carga. Hagamos el ejercicio anterior, 120, 20 voltios y una carga de 5 ohmios. Calculemos qué potencia está recibiendo la carga. Lo dejamos para la siguiente sección.